Bien, continuando con las clases de taller 1, al margen de las revisiones, entonces vamos haciendo aclaraciones respecto a la redacción del trabajo de grado, del perfil de su trabajo de grado, ¿ya? Entonces, dependiendo qué tipo de trabajo de grado ustedes hayan elegido, ya sea proyecto de grado o tesis, entonces se va a ir haciendo la redacción. Bien, hablando de la introducción, en nuestra anterior clase habíamos hablado de este tema, ¿no? Pero vamos a hacer algunas aclaraciones, siendo que hay varios estudiantes que todavía están con algunas dudas. Bien, la introducción es una parte principal del trabajo de grado, el mismo que se debe escribir al final, cuando el trabajo ya está terminado, ¿no? Pero bueno, hay personas que prefieren escribir al principio y luego van modificando y modificando, etc. ¿Por qué? Porque no conocen la estructura, tienen un desorden, no saben qué poner, escriben simplemente por rellenar la página, entonces eso no es así. Sin embargo, valga la aclaración, la introducción se debe escribir al final del proyecto, ¿ya? Pero vamos a ahora hacer cierta aclaración de qué se trata, ¿ya? Es una parte importante del trabajo, tal vez la más importante, ¿no? Porque comparte su rol fundamental con el desarrollo y la conclusión, o sea, en la introducción va a involucrar esas dos partes, todo el desarrollo del trabajo de grado y también habla de la conclusión. Entonces, imagínense, no podemos escribir una introducción antes de saber a qué conclusión estamos llegando, ¿verdad? Bien, muchas veces dada la extensión de algunos documentos, o sea, porque muchos documentos son muy largos, si hablamos del área civil, por ejemplo, ellos incluyen planos y demás, ¿no? En nuestro caso, bueno, es un término medio, pero cuando los trabajos de grado son muy largos, los tutores y otros lectores, ¿qué hacen? Simplemente leen la introducción. Con la introducción uno ya debe entender de qué se trata este trabajo. Entonces, se dan cuenta, es bien importante, ¿no? Ok, precisa el contenido, mencionando todo lo desarrollado en el proyecto o tesis. O sea, ahí se encuentra todo. Yo tengo que tener un panorama general de todo su trabajo, del proyecto o tesis en la introducción, ¿se dan cuenta? Bueno, por un lado tiene que ser breve, pero eso no depende de la extensión total del escritor. O sea, no hay una regla que diga debe ser una página o debe ser 2 páginas, no. Sino hay una regla o lo que se debe seguir es el contenido, ¿ya? Consideramos que al compararla con el resto de la producción académica debe representar menos de 10% aproximadamente. O sea, con el total de información que se va a tener en el desarrollo del proyecto de grado, este contiene muy poquita información, pero la información que contiene es completa, es de calidad, es breve, concisa, corta, clara. Bien, no tiene que poseer repeticiones y es algo que se les ha recomendado siempre, pero lamentablemente siempre incurren en eso, ¿no? El contenido debe ser explicado de manera sintética para que el lector entienda que el texto continúa, ¿no? Que se entienda que el texto continúa. Lingüísticamente tiene que confeccionarse de forma similar en su totalidad. Es decir, tiene que haber una secuencia, ¿no? Más adelante vamos a hablar cómo se hace la secuencia, ¿ya? Bien, estamos hablando que tiene que ser sintética. No tenemos que poner cháchara, basura en la introducción, algo que todo mundo ya sepa. Tiene que ser algo interesante, ¿no? Bien, tiene que ser interesante. Acá está, ¿no? Mencionando lo atrayente al principio para luego desarrollar. Bien, ¿cuáles son las razones? ¿Por qué se debe poner una introducción, no? Al margen de que nosotros simplemente escribimos, ya, lo pondré esto debe ser por llenar, no, ¿ya? La introducción es lo primero que van a ver los lectores. Cualquier lector de su trabajo de grado, se supone que este trabajo va a ir a la biblioteca, ¿verdad? Va a estar en la biblioteca disponible para cualquier otro lector. Entonces, por otra parte, nosotros los tutores y los tribunales van a leer, ¿no? Y consecuentemente va a ayudar a definir la calificación. Entonces, tal cual esté escrita la introducción, eso nos dice, es la cara de su proyecto, ¿no? Es la presentación del proyecto, es el contenido total del proyecto. Por eso ahí están
los puntos más importantes, las fases más importantes que las vamos a describir en más un ratito. Bien, al escribir una buena introducción, entonces que se adecue a las formalidades, con claridad, precisión, ¿no? Tiene que estar claro, preciso. Muchas veces, ¿qué es lo que pasa como generalmente a los del área de sistemas no nos gusta escribir, ¿no ve? La teoría la evadimos. Preferimos hacer fórmulas, programar, dibujos, yo qué sé. Pero esta vez sí tienen que escribir, ¿ya? Entonces, debe ser claro, preciso. Debe ilusionar y debe estar predispuesta de mejor forma a los lectores sobre el resto del desarrollo de la presentación. O sea, fíjense, ¿no? Cuando uno lee una introducción, uno debe tener ganas de saber cómo lo han hecho, ¿no? En la introducción nos muestran un pantallazo general, pero no nos dicen el cómo se va a desarrollar. Se ha utilizado estas herramientas, pero no dicen cómo. Entonces, nos tiene que llamar la atención. Por eso es importante también que esta introducción la lea otra persona. Uno escribe y piensa que lo ha hecho bien. Y peor aún, si copian la introducción de otro trabajo, no van a ser las palabras de ustedes, ¿no ve? Bien, ejemplo. Ya, este es un ejemplo claro. Si un vendedor te ofrece algo, a simple vista no te convence, ¿no ve? Va a escoger, si nosotros vemos que a simple vista no convence, no vamos a comprar. Pero sí, con tu obra funcional igual, si la introducción no seduce al lector, ¿sí? Va a optar por no continuar la lectura, ¿no? Si la introducción no está bien redactada, no está con el contenido que debería ser, pues eso es lo que va a pasar, ¿no? Y que al margen de eso ya surgen muchas preguntas, ¿no? Bien. ¿Qué más tenemos? Estas son las preguntas que se deben responder cuando se desarrolla la introducción, ¿ya? Hemos dicho que la introducción se va a hacer al final del documento, pero pueden ir ya escribiendo algunas pautas, ¿no? En borrador, digamos, para que al final lo afinen, ¿no? Bueno, ¿qué tema desarrollará? En la introducción debe responder esto. Se desarrollará el sistema fulano de tal, ya listo. ¿Cuál es el elemento importante que aporta tu trabajo? ¿Cuál es el aporte? Entonces tengo que escribir yo ahí que voy a desarrollar el sistema y ese sistema me va a servir para qué, ¿no? ¿Qué tipo de aporte? Ustedes saben que eso lo vamos a ver también cuando hablemos de aportes, ¿ya? Más claramente, hay diferentes tipos de aportes. Hay aporte académico cuando el proyecto de grado no va a ser utilizado, pero sí es para comprobar que el profesional o el estudiante que ha desarrollado esto está mostrando la aplicación de las herramientas, metodología y demás en este proyecto de grado, ¿no? Entonces, ¿qué más? ¿Por qué es significativo? Entonces, tenemos que entender qué significa ser significativo. ¿Por qué? Porque es único. Por eso, ¿no? Eso hay que explicar. El sistema, ¿por qué es significativo? ¿Por qué es único? ¿No? Este sistema, bla, 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 bla. Entonces, hay que hablar del sistema, o del proyecto, o del prototipo. ¿Para qué es la investigación? Esta pregunta exclusivamente va para lo que es las tesis, ¿no? ¿Para qué se está realizando la investigación? Generalmente, cuando se habla de una tesis, la investigación se desarrolla para la toma de decisiones, ¿no? Para poder encontrar una solución de acuerdo a los resultados que vayamos a obtener de la tesis. En el caso del proyecto de grado, ¿no? ¿Por qué se está haciendo ese proyecto de grado? Obviamente para solucionar un problema, ¿ya? Entonces, muchas veces la introducción no explica eso. El problema está cuando reviso y me dicen, ¿dónde está el problema? ¿Cuál es el problema? Está descrito más abajo en el planteamiento del problema, pero y en la introducción tiene que estar. O sea, yo tengo que ver aquí cuál es el problema que se está solucionando y cómo, ¿no? Luego, ¿cómo fue hecha? ¿No? ¿Cómo fue hecho el proyecto? ¿Ya? Entonces, para estas preguntas, ustedes van a responder en bruto, es decir, en ese orden, pero en bruto, ¿no? Una vez que tengan esa información, ahora van a ordenar esa información. ¿Cómo se va a ordenar? Primero, se va a realizar la descripción del tópico.
¿ya? Y dependiendo de eso, el lector va a saber lo que tendrá en el resto del documento. ¿Qué significa el tópico? Significa la importancia del tema que ustedes van a desarrollar. Si van a desarrollar, por ejemplo, un sistema web, entonces al principio tendrán que hablar y decir la importancia de estos sistemas web a nivel mundial, a nivel nacional y luego a nivel institucional, ¿no? O sea, decir para qué sirven, por qué existen estos sistemas web. Si están hablando de un modelo matemático, los modelos matemáticos sirven y el prototipo, bla, 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 ¿no? Entonces van a ver la importancia del tema que ustedes van a desarrollar, ¿no? Brinda la justificación del estudio, o sea, tienen que explicar luego en la introducción por qué están realizando este estudio, qué es lo que les ha motivado a desarrollar este estudio. Entonces, esto tiene relación con el problema, porque cuando existe un problema, entonces es que uno se motiva, ¿no? Intenta solucionar este problema con los conocimientos que uno tiene, y en este caso es desarrollo de sistemas, desarrollo de prototipos, modelos matemáticos, ¿verdad? Ya. Junto con los propósitos. Aquí primero decimos la importancia del sistema web, ejemplo. ¿Por qué voy a desarrollar esto? Porque existe un problema y el problema es bla, bla, bla. ¿Quiero llegar a qué? ¿Cuál es el propósito de este proyecto? El propósito es obtener información oportuna, confiable, que evitar pérdidas económicas, no sé. Objetivos, ¿no? Que en objetivos, bueno, vamos a responder a los problemas. Y en el problema se ha dicho, existen pérdidas económicas, en el objetivo voy a poner evitar estas pérdidas económicas, optimizar algo, maximizar algo, ¿no? Y el alcance, ¿hasta dónde voy a llegar? Entonces, todo esto debe estar escrito en la introducción. Bien, asimismo, para terminar, se detalla la metodología. En nuestro caso, sí, ¿no? Existe en los proyectos de grado, sí, para cada proyecto de grado se aplica una metodología de desarrollo. Algunos están aplicando metodologías mixtas, depende. Entonces, uno dirá, solamente se menciona, ojo, no se desarrolla aquí. Se dirá en el presente proyecto, se ha utilizado la metodología, bla, 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 bla. Listo. Las herramientas, se ha trabajado con, depende qué tipo de herramientas han utilizado, ¿no? En cuanto a front-end, back-end, base de datos, no sé, lenguaje de programación, ustedes dirán Python, MariaDB, no sé, mencionar todo lo que hayan utilizado, solamente mencionar. Y el modo en que se ha llevado a cabo. El modo en que se ha llevado a cabo, pueden describir acá, haciendo énfasis a los capítulos que contiene el trabajo de grado, o en su defecto a los hitos que forman parte del ciclo de vida de sistemas, ¿no? Si es que es un sistema. Si es que es una tesis, ustedes dirán, en el capítulo 1 se describe tal cosa, en el 2 tal cosa, en el 3 cual cosa, ¿no? Entonces, esa es la forma de escribir, ¿ya? Paso por paso. Bien, las fases entonces. Diferenciaremos estas fases. Ya vamos un poquito más, un poco más claro. Ya podemos hablar de fases como párrafos ya. Creo que es una palabra más apropiada. Los párrafos, ¿no? Porque escriben ustedes una introducción que es todo un solo párrafo y no tiene punto aparte, no tiene punto, todo es bla, 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 y hablan de todo. Hablan al principio de una cosa, luego hablan de otra, luego vuelven a hablar de la primera cosa, luego al final es todo un enredo total, ¿no? Entonces, ¿para qué? Bueno, yo he escrito aquí un poquito más ordenado para que se ubiquen mejor cómo debe ser, ¿no? Les he explicado también en la anterior clase, pero ahora está por escrito, ¿ya? Bien, entonces, en la primera, vamos a decir que son párrafos, ¿ya? Un párrafo, 2 párrafos, 3, 4 párrafos. No les estoy diciendo que así tiene que ser, pero es una guía. Pueden escribir algún párrafo más adicional, puede ser, o puede ser, pero no puede ser menos que estos 4, sí o sí. Y cada uno de ellos tiene una idea específica, ¿ya? No estamos mezclando este con el otro, un poquito del otro, no. Entonces, en el primer párrafo, a ver, fíjense, se debe agregar lo que se investiga. Hemos dicho que va la importancia del tema de investigación, ¿no ve? Si estamos hablando de sistemas web, diremos pues,
la importancia de los sistemas web a nivel mundial, luego a nivel nacional, para qué sirven y bla, 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 ¿no? Hacer énfasis a los sistemas web, si fuera el ejemplo. Realizando una descripción conceptual, ojo, conceptual, ¿ya? Entonces, ¿qué son los sistemas web? ¿Por qué existen, no? Entonces, conceptual, ¿ya? No son ideas vagas, por favor, ¿ya? Hay que ver que son conceptos, ustedes busquen, ¿no? Hay autores que indican de forma corta y clara y saquen, parafraseen en ese lugar para describir la importancia de este trabajo, de la parte que se está investigando. Con el problema, sus causas y lo que podría ocurrir si no se realiza el análisis y abordaje. Es decir, acá explicamos los problemas. En caso de que no existieran los sistemas web, ¿qué problemas tendríamos, no? ¿Cuáles serán las causas de que se maneja la información de forma manual? No sé. Y lo que podría ocurrir si no se realiza el análisis y abordaje. Si no utilizamos esos sistemas web, no trabajamos con ellos, ¿qué podría ocurrir, no? Entonces, en diferentes tipos de empresas ocurren muchas cosas. Puede ser pérdidas económicas, puede ser procesos administrativos, puede ser pérdida de clientes, que también es una forma de perder pérdidas económicas. Hay tantos problemas que puede ocurrir, ¿no? Bien, todo eso se explica aquí. En la segunda es importante que se explique qué es lo que interesa conseguir, o sea, qué es lo que estamos nosotros buscando, a dónde queremos llegar, ¿no? Puede ser ya sea en el área académica o socialmente, ¿no? Entonces, ¿a dónde queremos llegar? ¿Qué vamos a hacer con el trabajo que estamos haciendo? ¿Qué vamos a lograr? Estos intereses se relacionan con los objetivos. Si se dan cuenta, aquí arriba vamos a hablar del problema. Aquí abajo ya estamos hablando de a dónde queremos llegar, ¿sí? De los objetivos. Bien, en la tercera, se tiene que incluir la perspectiva dada al proyecto, es decir, la teoría en la cual se encuadra. Aquí se muestra la población de estudio, es decir, para qué empresa se está trabajando. Si estamos hablando de una tesis, también, ¿no? Ahí tendremos que explicar la muestra y la población de estudio si es que fuera una tesis. Si fuera un proyecto de grado, entonces se hará mención a la empresa para la cual se está desarrollando el proyecto de grado. Perdón. Allá. Bien. Asimismo, se debe incluir la metodología para la obtención de la información y las herramientas utilizadas. Bueno, no simplemente para la obtención de la información, la metodología para el desarrollo del proyecto de grado, la metodología, ¿no? Entonces ustedes harán mención, así como hemos hablado hace un momento. También las herramientas que van a utilizar. Entonces, todo esto, esta partecita, incluye ya el nombre del proyecto, para qué empresa se está haciendo y qué metodología vamos a utilizar, qué herramientas, ¿no? Entonces, aquí ya va la parte técnica. Bien, en el cuarto párrafo se debe señalar la estructura del trabajo. En el primer capítulo se describirá los conceptos generales de bla, bla. En el segundo capítulo, la descripción de tal. Y en el tercer capítulo tal. En el cuarto, las conclusiones, no sé. Poniendo de manera resumida de qué versan los capítulos, ¿no? En qué capítulo, qué cosa se va a poner, ¿no? Bien, entonces, así se debe escribir la introducción. Si se dan cuenta, aquí arriba no estoy hablando de los capítulos, ¿no ven? Tampoco aquí abajo estoy hablando de los problemas, pero he leído introducciones de taller 1, porque estoy dictando también taller 2 ahora. Leo la introducción y es un desastre total, así es que por favor, espero que cuando tengan que escribir su introducción, revisen estas diapositivas y escuchen el video para que no incurran en los diferentes errores que puedan haber y luego digan, la ingeniera Arguedas no les ha orientado, no les ha explicado, no ha pasado, ellos han trabajado como han podido, no es así, ya para eso estoy, para mostrarles cómo se debe realizar, ¿no? Entonces, he tratado de explicarles de la manera más corta, más clara, cómo se debe escribir esto, pero una vez más repito, esto se hace al final del proyecto, pero para presentar el perfil,
sí o sí necesitamos escribir esta partecita, ¿verdad? Ok, bien. Entonces, hasta aquí nosotros habríamos terminado con esta primera parte.